Pero hay una anécdota que yo siempre cuento con Alfredo, que fue fantástica. Salíamos de una feria de libros hace algunos años, cena en un local, y habían varios comensales, 18 personas, y entre ellos está el hijo de Pablo Escobar, que venía a presentar el libro sobre su padre, que durante la cena no dijo ni pío, ¿no? Se limitó a sonreír, yo no le escuché la voz a lo largo de toda la cena, y al final quedamos 4 personas. Cuando los mozos ya vinieron a ahuyentarnos, a decirnos que nos vayamos, quedábamos Alfredo Bryce, el hijo de Pablo Escobar, un editor mexicano y yo. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! No, es que Pocho vendía todo, pues. Pocho te vendía Claro. el partido, te vendía la publicidad, te vendía... Es más, las transmisiones de ovación, las recordarás, eran como, no sé, ¿quién mató la cafetera? ¿No? Tal marca, ¿no? Te vendía Yodil para los golpes y torceduras. Mil cosas. Te podría decir 50. Te podía decir sin... Podríamos dila. hacer un ritmo a vos. Dila tú, yo no me acuerdo. Corner y Ompian, donde ganan los que van. Claro. Guarda que hay marcas que están, ¿ah? Sí. Ahí, va a haber Pollos un y lío. parrilladas todavía. Todavía existe. Pero escucha, hay una que tiene que ver con un jugador que Pocho entrevistaba desde la cabina al vestuario. Desde la cabina, en el vestuario, Freddy Lazo se encargaba de ponerle el audífono al protagonista de la noche, de la tarde, y se generaba este diálogo que era fantástico, porque tú no veías entrevistas en esa época, ¿no? Y menos en vivo, ¿no? Entonces Eso era maravilloso. Maravilloso. Y lo escuchabas por radio, no había televisión, en vivo, en fútbol. Escuchabas a Pocho, que era el comentarista radial, entrevistando a la figura de... Y había un respeto, ¿no? Entre el periodista y el jugador, se generaba un diálogo que de entrada ya era bacán. Y con esa confianza, Pocho le preguntó un día a Perico León. A Perico León, pero, Claro, aquí ¿no? encima. Aló, Perico. Hola. ¿Cuál es la pila? Esperando. Esperando, dame el eslogan, ¿no? Que era Rayo Vaca es la Rayo pila, Vaca es la ¿no? pila. Perico, ¿cuál es la pila? ¿Cuál será, pues, Pocho? Le mató el comercial. A mí una vez me contaron que Pocho estaba en cabina en un Perú-Brasil y que estaba dividido jugando en el Estadio Nacional y el reportero estaba esperando el pase de Pocho. Pocho hablaba, pues, ¿no? Y se metía estos soliloquios interminables y el reportero estaba con Didi esperando el pase, pero cuando le llegó el pase ya Didi ya no estaba, ya se había ido. Y Pocho le decía fuera de micro al tipo que hable, ¿no? Y el reportero empezó a hablar como portugués, como si fuera Didi. Y eso era maravilloso porque tú lo escuchabas y te lo imaginabas y te lo podías creer. Sí. A mí cuando me dicen cuál fue el primer libro que... No, el primer libro nada. La primera narración que a mí me atrapó y que me hizo pensar en que me gustaría contar era la radio y era el fútbol, ¿no? Con una narración que era lo suficientemente vertiginosa, que recién hoy la tele la tiene, pero al principio... No sé, tú recordarás, Pedro, todos recordamos acá cómo eran las transmisiones de fútbol en la tele en los 80, ¿no? La tiene Valenciano, la coge Valderrama, eran Era absolutamente lento, sí, morosas, Sí. porque se podía Hay totalmente... una leer. anécdota de esos de... Había un reportero de cancha que se llamaba Guapayita, ¿no? Guapadita, Orlando claro. Guapayita, y un día vino a jugar Rusia. Y a Pocho le gustaba también hacerle preguntas a los reporteros de cancha incómodas. Entonces le dice, Guapayita, usted tiene que saber qué significa... La camiseta de Rusia era CCCP, ¿no? Yeah. O sea, las letras de lo que significaba la Unión Soviética. ¿Ya? Y le contesta, Pocho, sí, tenemos la información. Cucurrucucú paloma. Y tú sabes que en Colombia, antes que explosionara el fútbol colombiano, el gran resultado del fútbol colombiano que celebraban los colombianos era un 4-4 entre Claro. Colombia y Rusia, El mundial que debió la el Unión Perú. Soviética. A ese mundial debió el Perú en el 62. En el 62, efectivamente. Es El más, partido... Colombia juega en Arica Así es. porque estaba todo hecho para que vaya Perú a jugar a Arica. Y- Unión Soviética ganaba 4-1 y en los últimos 15, 20 minutos Colombia empata 4-4 y un empate fue el resultado glorioso para el fútbol colombiano durante mucho tiempo. Y había colombianos que decían que las siglas en la camiseta soviética eran "con Colombia casi perdemos". También, güey. Con Colombia casi Oye, perdimos. ¿sabes que ya que- probablemente eso del perdón Sí, del sí. 61 debe ser uno de los fracasos más estrepitosos de la historia del fútbol peruano? Mm. Porque Perú venía a ser un sudamericano espectacular en el 57 y en el 59. Y acá se confiaron tanto de que nos tocara Colombia, que en esa época no era ni siquiera una potencia, solamente tenía al Caimán Sánchez, que era un gran arquero, que decidieron jugar esa eliminatoria
sin los jugadores que estaban en el exterior, que eran todos los que habían jugado. Todos los antes. buenos, claro. Ese eran sudamericanos. Y nos quedamos afuera del Mundial. Y tan es así que la FIFA había designado que Perú vaya a Arica y Colombia termina jugando en Arica porque entendían ¿Pero que... fue por subestimar a Colombia o fue porque no se estilaba traer los jugadores desde allá? Es más, hasta los acusaban de Por las no dos. ser tan patriotas por haberse ido a jugar un poco lejos. un poco de las dos cosas, ¿no? Pero claramente si Perú jugaba con Loaiza, con Benítez, Benítez creo que... No, con Gómez Sánchez. Seminario. Juan Seminario, que era goleador del... Era goleador, era Pichichi de la Liga Española. o sea, Y no vino. Claro. O sea, imagínate esa ventaja que dimos, ¿no? Ya que están hablando de la selección peruana, me gustaría preguntarte si hay algún suceso, algún partido puntual que tú recuerdes y que tal vez volverías, no sé si un libro, pero un relato. De la selección peruana. Alguno que te haya emocionado muchísimo. No tiene que ser necesariamente un partido completo, pero... No sé, estaba pensando en los goles que más ha gritado de la selección y sacando, digamos, por supuesto, los que nos llevaron a Rusia. Y creo que en los 90, esa selección que terminó tan mal con esa derrota en Santiago, tuvo momentos que fueron muy estimulantes para el Perú de ese momento, ¿no? Porque eso es 97, ¿no? El Perú le estaba pasando muy mal en un montón de sentidos. Y los goles del Chorri en su momento, las triangulaciones Maestri, Yuliño, el viejo Valerio, ¿no? En fin, creo que esa selección mereció mejor suerte y tuvo jugadores que estaban tal vez en la época equivocada, ¿no? Pienso en el Chorri sobre todo y en alguno otro más. ¿Sabes qué? Yo recién he visto el partido por primera vez. ¿Cuál? ¿El Perú-Uruguay? El 4-0 Ah, el de 4-0. Chile-Perú. Estaba pensando Nunca en el lo gol había del visto y Chorri dije, Uruguay. Ese sí lo he visto, pero el 4-0 no lo quise ver, que además coincidió con un evento muy dramático en mi familia. Asesinaron al hermano de mi papá ese mismo día. Uf, Entonces yo recuerdo ese acontecimiento, por eso yo tenía 7, 8 años. claro. Y después me enteré por la fecha que era el mismo día que Perú perdió 4-0, entonces lo archivé inconscientemente y hace poco decidí verlo. Decidí ver el partido. Sí, no debe ser Sí, una de las derrotas Sí, más frustrantes, ¿no? Para sí. toda No, una pero ahora, selección. pensé que Perú tuvo algunas chances de gol, Perú tuvo varias. El empate lo tenemos ahí, Sí. una pelota de Flavio en el palo. Eso me generó frustración, porque dije, mira que estuvimos cerca del empate en algún momento. Totalmente. Sí. Pero claro, Y el ese empate era remate, ¿Mm? O sea, el empate a nosotros era un resultado. Veníamos a Lima... veníamos a Lima a liquidar ganándole a Paraguay. Sí. Claro, Y aunque ellos le ganaran a Bolivia, íbamos nosotros. clasificamos. Y claro, no, Perú, no creas, Perú Ah, nos mata el recibió el segundo 0-1 y cierra el primer tiempo con un remate al palo de Maestri. Sí. Y ahí Pedro Carcuro, que transmitía para Chile, dice, algo así, lo cito de memoria, como, por fin pitaron el medio tiempo. Lo mejor que nos pasó, el Sí. pitazo del medio tiempo. Y así el partido estaba ahí. Después se desconfigura y perdemos Sí, feo, ¿no? Sí. Y si tienes que hablar de un equipo de la U que te marcó, o sea, que dices, bueno, este equipo de la U me hizo fanático. Me hice fanático de la U en los 80, cuando estaban Drago, cuando estaba Miguel Seminario. Ah, Me acuerdo 8-4-8-5. un clásico que la U voltea 3-2 con gol de Palomita de Seminario sobre el final, córner de Drago. Ese es 8-3-8-4, ¿no? Un poco más. 8-5 probablemente. 5, sí. Fidel Suárez. Fidel Suárez, ¿no? Esa U que en la Copa Libertadores siempre le pasaba mal, pero que aquí salió, si no campeona, por lo menos disputada las finales. De esa U yo me hice hincha. Y luego la que como periodista me tocó cubrir en el 2000, cuando campeonaron en Trujillo, ¿no? La de Capa. La de Capa, sí. Me acuerdo que en ese partido estaba Alejalder Godos. Por alguna razón no estaba en la cabina de transmisión, sino en la grada con su equipo de transmisión, un asistente, y estaba narrando el partido. Y había un hincha de Alianza que desde abajo le gritaba, ¿no? Estoy citando textualmente a aquel hincha que decía, negro, narra bien, negro, di la verdad. Ataca a la U, negro, sé justo. Bueno, vamos a los comerciales. Y tapa el micro y le dice, déjame trabajar, concha. Seguimos en la transmisión, seguimos. Ay, espectacular. Era Es un increíble. crack, hemos hablado de él hace unos Maestro. días. Es un crack. Maestro. Es un crack. ¿Ibas a tomar la palabra, No, Pedro? es que lo que pasa es que es un poco caótica la charla, porque imagínate, hay tantas cosas para conversar, pero estaba revisando o pensando en lo que decía José, de que había una entrevista con De Negri, que es una entrevista que te hace él a ti o tú a él. No, Él- yo lo entrevisté en la radio y Y- él me había tenido la
gentileza de invitarme a su programa. Yo vi Claro. esa última. Por eso me quedó la curiosidad de saber, y las dos podían ser ciertas, si fuiste o él fue a tu programa. En la que yo vi, En Canal 7, ¿no? Sí. Sí, en TV Perú. esa Sí. me encantó. Ya, a ver, cuando hablaba también, por ejemplo, del tema de que en una parte, no recuerdo, pero tú mencionabas en uno de tus libros que no aparecías en una foto cerca a tu padre, por ejemplo. Sí, yo lo que recuerdo de esa conversación con Marco Aurelio es que en las No, es pausas maravillosa. él era todo lo simpático que de pronto seguro, no sí. era al aire, ¿no? Él se ponía severo, adquiría esta gesticulación Sí, sí. de fiscal intelectual, ¿no? Era un Pero en las reto. pausas se reía, ¿no? Le hacía bromas a los camarógrafos. Creo que él era muy consciente de que interpretaba también a un Seguro. papel. Y le gustaba hacerlo, era performático, ¿no? Marco Aurelio. Un hombre genial. Yo he visto Y- la entrevista de Bailey genio. con él. La entrevista de Bailey con él de hace muchos años Sí. es muy Es gracioso. un genio. Ah, claro, ahí de claro. entrevistado y en ese registro con Bailey, que era otro. Hablando de otro- sexo, además. Sí. No, pero él era hace muy 25 años. conocedor de sexo, era un Sí, sexólogo. claro. No era sexólogo, pero era un tema recurrente en él. Pocas veces he visto en mi vida a alguien que supiese de tantos temas. Obviamente los preparaba, pero era una cosa alucinante. O sea, su riqueza bibliográfica, Sí. yo nunca he visto a alguien Ah, así. Impresionante. Y era bien Citaba exigente, unos- ¿no? Además destripaba total. los libros. Sí, Escúchame. No los leía, los Un día- estudiaba. un día- Claro, un día claro. lo vi, un día Había una lo- página en particular de alguno, analizaba e iba Sí, luego a una... diseccionaba. Sí, Exacto. eso. Sí. Con Luego una lupa de sí. entomólogo así. Sí. Te lo juro. Un día lo liquidó ¿Con qué lupa, perdón? de entomólogo, pues, ya. los que Pero analizan el sexo. era intimidante. A mí me hubiera Sí, parecido intimidante ir pero a obvio, un hablar día con él, ¿no? liquidó a Alfredo Bryce. No sé a qué etapa de Bryce, no sé en qué, no sé. Pero era muy purista también a veces. Claro, no sé claro, y como es muy oral, Bryce de repente se metió con eso, pero no sé, lo liquidó y me causó una sensación de injusticia que no se me ha pasado. Sigo enojado, la verdad. Por eso Tú había eres- sido que en el 2000, Ah, no, sí, sí. 23 años más tarde todavía. Mira, habrá sido en la época del libro El huerto de mi mamá, Ya. 2001, 2002, sí. Ya. Uno de esos libros de esa época lo defenestró. Lo defenestró, ¿ah? Y yo pensaba que era un buen libro, entonces... En realidad te defenestró a sí, ti como lector. Claro, habló mal de mí como lector. Claro, lo Y tomaste encima, muy personal, Pedro. encima yo le pedí una entrevista un día, no para hablar de eso, sino para hablar de otras cosas. De fútbol tuve el atrevimiento, por supuesto me la negó. Así que nuevamente me quedé un poquito perturbado por eso. Pero yendo a eso, con Bryce sí tienes una relación, o has tenido una relación bacán. Sí, una cercanía, digamos, Alfredo, como lector principalmente, y luego he tenido oportunidad de conocerlo. Y es tan absolutamente simpático. Y algunos de sus libros me han acompañado en momentos claves, ¿no? Pero hay una anécdota que yo siempre cuento con Alfredo, que fue fantástica. Salíamos de una feria de libros hace ya algunos años, cena en un local, y habían varios comensales, 18 personas, y entre ellos está el hijo de Pablo Escobar, que venía a presentar el libro sobre su padre, que durante la cena no dijo ni pío, ¿no? Se limitó a sonreír, yo no le escuché la voz a lo largo de toda la cena, y al final quedamos 4 personas. Cuando los mozos ya vinieron a ahuyentarnos, a decirnos que nos vayamos, quedábamos Alfredo Bryce, el hijo de Pablo Escobar, un editor mexicano y yo. Salimos al restaurante y Alfredo, como si estuviésemos en un capítulo del Mundo para Julius, dijo, vámonos al country a seguir. Llegamos al country y estaba cerrado, no sé, sábado, 12 de la noche. El bar inglés. Y ¿no? por primera vez, el hijo de Pablo Escobar abre la boca y dice, bueno, mi acento colombiano es muy malo, pero dice, pues si ustedes quieren podemos ir a mi hotel, ¿no? Que estoy al lado, Los Delfines. Y yo me miré con el editor mexicano y ni hablar, vamos a subir a la suite del hijo de Pablo Escobar, no sé, ¿no? Y Alfredo, vamos al hotel. Y subimos a la suite y fue una noche alucinante porque mientras Alfredo contaba anécdotas del boom, del golpe que Vargas Llosa le dio a García Márquez, porque quien recoge a García Márquez es Paco Igartua, que era cuñado de Bryce, o sea, tenía testimonios de primera mano. De la vida íntima de Vargas Llosa, el otro contaba Y detalles Paco del cartel de Igartua Medellín. Era, Entonces era un Oiga. cuñado de Bryce. Exactamente. No, o sea, Y Escobar contaba cuando su padre quiso contratar a Michael Jackson para su... Y yo estaba con el editor mexicano como en un partido de Roland Garros, ¿no? ¿Cuál Sin contaste hablar. tú? Perdóname, ¿tomando qué? Es importante saber, ¿tomando qué? vodka, pe. Whisky. Claro. Sí, sí, Obvio, sí. pues, obvio.
pero al Estaba final tomando una cerveza ahí, pues. terminó la reunión a las 4 de la mañana. Temprano. Sí, sí. Y el hijo de Pablo Escobar, cuyo nombre no recuerdo, se despidió muy cariñosamente de todos. creo que sí. Me dio su tarjeta para cualquier cosita que quiera. Y en el ascensor, Alfredo, ¿no?, nos mira a los dos y nos dice, oye, muy simpático este chico que se ha pasado toda la noche hablando de su padre. ¿Quién es? Alfredo, es el hijo de Pablo Escobar. Ah, carajo, que no salga del Perú. Por favor.